Bueno, vamos a dar un segundo ejemplo de esto de encontrar la función potencial, conocido el campo eléctrico de una distribución de carga. En este caso tenemos una distribución de carga continua, es decir, acá tenemos, fíjense el enunciado, un cilindro dieléctrico con radio igual a 5 centímetros, podría ser un radio genérico también, cuya densidad de carga ρ es constante y una longitud L tiene el cilindro, donde ese L es muy grande o tendiendo a infinito, y lo que pide entonces es encontrar el campo eléctrico y la función potencial en todo el espacio. ¿Sí? Ustedes han trabajado cuando vieron el TP2 con la ley de Gauss y entonces pudieron encontrar el campo eléctrico. Acá vamos a hacerlo de forma sintética. ¿Por qué? Porque necesitamos tener en cuenta cuál es la expresión del campo eléctrico en todo el espacio, dada esta configuración, es decir, de este cilindro que se tiene acá infinito, que está dibujado en corte, ¿sí?, en el plano. Y fíjense que también están dibujadas aquí las líneas de campo eléctrico de ese cilindro, ¿sí? Fíjense, se meten en el plano de la pantalla y salen del plano de la pantalla, van hacia un costado, hacia otro, ¿sí? Es decir que la simetría de estas líneas de campo eléctrico son de naturaleza radial en coordenadas cilíndricas. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces utilizamos para encontrar el campo eléctrico una superficie gaussiana que también es otro cilindro. ¿Para qué queremos el campo eléctrico en todo el espacio? Para que una vez que tengamos ese campo eléctrico podamos encontrar la función potencial empleando la expresión de ese campo eléctrico. Bueno, una vez que encontremos el campo ya nos pondremos a ver cómo hacemos para encontrar con esas expresiones del campo la función potencial. Bien, entonces vamos a ver. Habrá dos zonas de análisis bien claras y definidas. Una tendrá que ver con lo que pasa dentro del cilindro y otro con lo que pasa afuera, ¿sí? Para acá y para acá. Bueno, si nos ponemos a trabajar con el campo dentro del cilindro y planteamos la ley de Gauss y trabajamos con esta gaussiana, entonces obviamente la gaussiana tiene que estar dentro del cilindro. Tendremos que esta integral cerrada que analiza el flujo eléctrico lo podemos dividir en tres superficies abiertas: la tapa 1, la tapa 2 y la superficie lateral. Ya hemos hecho este tipo de análisis y hemos concluido que en dos de ellas el flujo eléctrico se anula porque el producto escalar me devuelve 0 y sobrevive solamente la superficie lateral de este cilindro gaussiano, ¿sí? Y como este cilindro tiene el mismo eje que el cilindro dieléctrico, entonces la distancia a cada punto de la superficie lateral es la misma, por lo tanto el campo eléctrico es constante y sale fuera de la integral, y entonces me queda E multiplicado por la integral de la superficie o de dA con respecto a la superficie lateral. Si uno trabaja ahí con el dA en coordenadas cilíndricas y hace los cálculos pertinentes, me concluyo de que eso es 2 por pi por r por L, que no es otra cosa que uno de los lados, si uno desarma la superficie lateral, multiplicada por el otro. 2 pi r sería todo lo que es la longitud de esta tapa en cuanto a su perímetro, y por L, que sería el largo. Bueno, esto es lo que da la parte izquierda de la ley de Gauss. Cuando nos vamos a la parte derecha, la Q encerrada sobre epsilon 0, entonces esta Q encerrada en su definición general ha de ser la integral de ρ de b, ¿sí? Como la densidad es constante, sale fuera de la integral y me queda la integral de dB. Exactamente haciendo lo mismo, es decir, poniendo dB en coordenadas cilíndricas, y si trabajamos con la triple integral me va a dar que eso es igual a pi por radio cuadrado por L, que no es otra cosa que el volumen del cilindro. Acuérdense que la fórmula del volumen del cilindro es área de la base multiplicada por la altura. O sea que la carga encerrada me da ρ por pi por radio cuadrado por L. Si entonces igualamos esta expresión a esta otra y cancelamos lo que pueda cancelarse, teniendo en cuenta de que este R que está acá es el mismo que este R porque estamos dentro del cilindro, el campo eléctrico me da ρ por
por R sobre 2 epsilon 0. Y ese es el valor del módulo del campo dentro del cilindro dieléctrico. ¿Qué pasa con el campo fuera? Bueno, con el campo fuera habrá que analizar, ¿sí?, con un cilindro gaussiano más grande, que lo encierre completamente. Es algo que ya han hecho ustedes en los diferentes ejercicios, así que directamente, si hacemos las cuentas, comprueben que esto es así, me da ρ por r cuadrado sobre 2 epsilon por r, donde este r que está acá es el radio del cilindro. Bueno, y tenemos entonces la expresión dentro y la expresión fuera del cilindro. Con esas dos expresiones, entonces, vamos a hacer uso de la relación que existe entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico a través de esta relación que está acá. Vamos a usar esta para encontrar la función potencial. El procedimiento será siempre el mismo: trabajar entre un punto inicial y un punto final en la región correspondiente, y después este delta B darle una cierta referencia, y con esa referencia entonces dar la función potencial. Vamos a ver cómo es el procedimiento. Bueno, acá tenemos la expresión del campo eléctrico entonces dentro y fuera del cilindro dieléctrico. Si trabajamos primeramente afuera del cilindro, ¿por qué? ¿Por qué trabajamos afuera del cilindro primero? Bueno, vamos a trabajar afuera del cilindro porque podríamos pensar de que la referencia de potencial cero está fuera del cilindro. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que en el infinito podríamos poner la referencia, es decir, estando por acá, en un punto muy lejos, aquí podríamos poner que el potencial es cero y tomar ahí en el infinito la referencia. Entonces podríamos hacer eso, pensar en hacer eso. Pero resulta ser que cuando hagamos eso y estemos trabajando en el cálculo matemático, vamos a ver que hay problemas, porque la integral en su argumento, cuando se le resuelve, después el valor diverge, con lo cual no va a ser conveniente entonces la elección del punto de 0 voltios en el infinito. Por lo tanto, vamos a elegir, como estamos autorizados de hacerlo, vamos a elegir otro punto de referencia 0 voltios de potencial, y puede ser cualquiera. Bueno, vamos a movernos siempre sobre la dirección radial de cilíndricas, o sea que si estamos por ejemplo acá, podría ser esta una. Entonces no podemos elegir en el infinito, entonces vamos a poner acá un puntito cualquiera que está a una cierta r de referencia del origen, y ahí vamos a elegir que ahí ponemos el potencial 0 voltios en este punto, que está a cuántos de este puntito, a r de referencia. Y entonces después, como tenemos que movernos por la integral a través de esa línea desde un punto inicial a un punto final, tenemos que elegir entonces cómo es que vamos, si vamos de adentro hacia afuera o vamos de afuera hacia adentro en la región correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a elegir que venimos de afuera hacia adentro, o sea que este será el punto inicial, ¿está bien? Y este será el punto final. Teniendo presente que este es el punto inicial y este es el punto final, entonces comenzamos a desandar el camino de esta expresión. Bueno, veamos entonces a qué nos queda eso igual. Bueno, vamos a ver, delta B va a ser igual entonces a menos la integral. Los límites serían desde R de referencia a R, acá no lo coloqué, pero en la próxima expresión sí. ¿De quién? Del campo. ¿Cuál es el campo acá, fuera del cilindro? Ah, ya lo tenía. Es la expresión que tengo aquí. La expresión entonces del campo eléctrico es ρ por r cuadrado sobre 2 epsilon 0, 1 sobre r en la dirección radial, en cilíndricas, escalar con dl, pero dl va a tener, como estamos moviéndonos sobre el radio en cilíndricas, dr en u sub r, ¿sí? De acá ustedes ya conocen que he operado u sub r, escalar con u sub r, me devuelve la unidad, así que directamente me queda el producto de las dos expresiones del campo y el de R. Bueno, haciendo eso me queda esto. Ρ por r cuadrado sobre 2 epsilon 0 puede salir fuera de la integral porque es constante,
y después entonces cuando hacemos el cálculo integral, la integral de dr sobre r me va a dar logaritmo natural de r, ¿sí? Y esto está evaluado entre r de referencia y r. Y acá se ve clarísimo, fíjense, de que si nosotros hubiéramos pensado que este punto de referencia de 0 voltios sea el infinito, acá debería haber puesto infinito. Pero si ponemos infinito acá, cuando evaluemos, nos va a quedar el logaritmo de infinito. Entonces toda esta expresión va a diverger y no tendrá posibilidad de encontrar la función potencial, ¿sí? Por eso es que elegimos otro punto de referencia cualquiera, que será en particular este que está acá. Bien, aclarado eso, avanzamos. Y ahí, delta B me queda menos la expresión que ya teníamos, y como acá tenemos, hacemos la regla de Barrow, logaritmo natural de R menos logaritmo natural de R de referencia, y entonces esto que está acá es igual a colocar por propiedad del logaritmo, logaritmo natural de R sobre R de referencia, y entonces encontramos ahí la expresión de la diferencia de potencial entre este punto y este punto para la zona fuera del cilindro. Entonces fíjense que acá entonces el paso último a hacer es decir, ¿cuánto era este delta B? Este delta B se coloca como B del punto final menos B del punto inicial. Y el punto final, como estamos viniendo de afuera hacia adentro, el punto final es R. Y el punto inicial es este que está acá, R de referencia. Entonces será B de R menos B de R de referencia, igual a lo que ya hemos encontrado. Y ahora sí hacemos el tema de la referencia. Dijimos que el R de referencia va a ser un valor particular que hemos tomado, ¿sí? Podrá ser, por ejemplo, le podríamos poner 1 metro. ¿1 metro respecto de quién? De acá. Desde este punto que está acá a este punto que está acá, 1 metro. Entonces, cuando ya decimos ahí, entonces hacemos el tema de que el potencial en esa posición de referencia, es decir, a 1 metro vale 0 voltios. Entonces agarramos y colocamos en vez de R de referencia 1 metro y ya tenemos la referencia colocada. Y ahora este V de referencia, entonces, ¿cuánto va a valer? Y este va a valer 0 voltios, por lo tanto me queda V de R. Entonces me queda V de R y habiendo dado la referencia, entonces encuentro, fíjense, la función potencial que es un logaritmo para esta zona fuera del cilindro, ¿sí? Entonces es la forma de encontrar esa función para fuera del cilindro. Ya con la expresión fuera del cilindro, entonces nos vamos para adentro, a ver en la zona qué pasa dentro del cilindro. Bueno, dentro del cilindro entonces tendremos acá, fíjense, el cilindro dieléctrico, y ahora estamos acá adentro trabajando. Entonces vamos a elegir, como queremos que encontrar una función potencial, entonces vamos a elegir un punto genérico cualquiera dentro de ese cilindro, que va a ser, por ejemplo, puede ser este. Y el otro punto será, como estoy viniendo de afuera hacia adentro, será el radio mismo del cilindro, ¿sí? Porque el potencial en este punto ya lo conozco porque encontré la función en la zona de afuera, que incluye este puntito que está acá. Por lo tanto, es como que este punto es, en este caso, la posición de referencia porque conozco el potencial justo ahí. Bueno, entonces tendremos lo siguiente. Delta de B será, vamos de afuera hacia adentro. Entonces el punto final va a ser R. El punto inicial va a ser el R del cilindro, R grande. Entonces tendremos que será B de R menos B de R del cilindro igual a menos la integral desde el punto inicial al punto final de la otra expresión del campo, que es esta que está acá. De vuelta, operada escalarmente con, como venimos con la trayectoria radial, dr u sub r. Se me anulan por el producto escalar los versores o los vectores unitarios u sub r y me queda entonces esta expresión. La integral de R me da R cuadrado sobre 2, que es lo que tengo acá, y evaluado entre el R genérico y el R del cilindro. Cuando reemplazamos entonces, voy a tener esta expresión, B de R menos B de R grande igual a esto que está acá. Bueno, entonces, ¿cuál es de acá la función potencial? Fíjense lo siguiente, ya sabemos cuánto vale B de R. B de R, si
¿quién es BDR? O sea, ¿quién es el potencial en el punto R? Ah, bueno, tendríamos que ir a la expresión que ya encontramos y en vez de colocar el R, reemplazar por el radio del cilindro, es decir, irnos acá y en vez de poner este R, que esta es la función, ¿ves? La evaluamos en el radio del cilindro. Acá deberemos reemplazar por R grande y eso es lo que hacemos aquí. Reemplazamos por R grande y tengo la expresión. O sea que el potencial en el punto R lo conozco y cuando lo reemplace por el valor del radio del cilindro, que será un valor dado del problema, podremos sacar un número acá, un número. Y eso será una constante A, que podríamos llamarla, ¿sí? Si llamamos esta constante A, entonces de ahí podemos despejar entonces B de R, esto pasa para allá sumando y me queda B de R menos todo lo otro, y llamando a todo esto, entonces me va a quedar A menos Q 4 epsilon 0 R cuadrado menos R del cilindro al cuadrado. Y esta es la función potencial dentro del cilindro. En definitiva, tenemos entonces ya la función potencial en coordenadas cilíndricas, porque este R que está acá es cilíndrico, para todo el espacio, ¿sí? Para lo que pasa dentro del cilindro y para lo que pasa fuera del cilindro. Y esta es la forma entonces de encontrar una función potencial, en el caso particular para un cilindro que es dieléctrico. Bueno, de manera análoga podemos encontrarlo para cualquier otra simetría o cuerpo que tengamos, ¿sí? Esfera, cortezas esféricas, cortezas cilíndricas, un plano de carga, que eso ya lo hemos hecho también. Así que bueno, ya ustedes irán resolviendo en el práctico para ir encontrando funciones potenciales. Lo importante de encontrar la función potencial es que si uno ya tiene la función potencial adentro y afuera, entonces después dice, bueno, quiero saber cuánto vale el voltaje o el potencial en un punto a, no sé, 5 centímetros de acá, del origen. Perfecto, estoy adentro, entonces la función es esta. Ah, bueno, me voy acá y pongo 5 centímetros y ya encuentro cuántos voltios hace referencia. Y lo mismo para afuera. Bien, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando con el tema de trabajo y energía en electrostática, y el tema que vamos a comenzar a ver a continuación tiene que ver con lo que se llama superficies equipotenciales o simplemente superficie equipotencial, ¿sí? Para ello vamos a llamar a la intuición, de alguna forma lo venimos haciendo en todo el desarrollo de estas teorías, con un pequeño ejemplo y ahí poder definir lo que es una superficie equipotencial. El ejemplo pasa por lo que ya siempre tomamos como caballito de batalla para analizar. Es decir, tenemos un sistema de referencia y tenemos una carga Q1 en el origen. Esta carga podría ser una carga positiva, ¿sí? Y entonces ya sabemos para esta carga Q1 positiva, alrededor de ella en todo el espacio, cuál es la expresión del campo eléctrico. Eso por un lado. Y por otro lado, teniendo la expresión del campo eléctrico, ya sabemos cuál es el valor del potencial en cualquier punto fuera de la posición de la carga, ¿sí? En particular, ya sabemos cómo es la función potencial electrostático de la carga puntual cuando tomamos como referencia el infinito de 0 voltios, ¿sí? Bueno, pero podríamos pensar en lo siguiente: ¿qué pasa si nos dibujamos una superficie esférica en cuyo centro se encuentra la carga Q1? Entonces, si eso asumimos como hipótesis, entonces fíjense que la distancia que hay de la carga a cada punto de la superficie esférica, obviamente acá estamos solamente analizando un corte de la superficie, la distancia va a ser el mismo, o sea que el radio R es igual en todas las posiciones. Por lo tanto, estamos a la misma distancia de cada punto de la superficie. Teniendo presente eso y teniendo en cuenta la expresión del campo eléctrico, teniendo en cuenta la expresión de la diferencia de potencial y relacionado con el campo eléctrico, ya hemos visto cómo llegamos a la función potencial que recién acabamos de mencionar. La función potencial para una carga puntual es KQ sobre R cuando
tomamos como referencia 0 voltios en el infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el potencial en cada punto de esta superficie esférica? Acá podremos hablar de un valor genérico, ¿sí? Dado el valor de R, podríamos decir que, supongamos que esto es 10 voltios, entonces tengo 10 voltios acá, 10 voltios acá, 10 voltios acá, 10 voltios acá. En cada punto de la superficie va a valer lo mismo el potencial. ¿Por qué? Porque la carga está justo en el centro de esa superficie y equidista de cada punto de la superficie. Como consecuencia de esto, tenemos una superficie en la cual el potencial en cada punto de la misma tiene el mismo valor. Y entonces eso nos da pie a definir lo que es una superficie equipotencial. Una superficie donde el potencial electrostático es el mismo se la considera como una superficie equipotencial. Y ahora, ¿habrá una única superficie equipotencial? No. Habrán varias superficies equipotenciales. En el caso particular de la carga puntual, entonces podríamos darle otra superficie esférica con otro radio y entonces será esa otra superficie equipotencial, ¿sí? Donde el potencial tendrá un valor igual pero diferente al de la superficie original. Y si hacemos una superficie esférica más pequeña, bueno, también será una superficie equipotencial siempre y cuando mantenga la carga en el centro de la superficie. ¿Está bien? Pero bueno, nos quedamos entonces por ahora con esto de que si tengo igual potencial en todos los puntos de una superficie, esa superficie se denomina equipotencial. Bueno, esta definición de superficies equipotenciales, que tiene total analogía con cuando ustedes veían superficies de nivel, cuando trabajaban con, por ejemplo, dinámica de fluido en física 1, o cuando veíamos en hidrostática las líneas de nivel, que eran líneas en la cual a la misma altura teníamos el mismo valor de presión. Bueno, hay total analogía con esto. Estas superficies equipotenciales entonces nos van a permitir introducir una relación más entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Pero para ello vamos a adentrarnos un poquito en el siguiente análisis. Bueno, entonces veamos que tengamos lo siguiente. Tenemos el mismo gráfico, una carga positiva, tenemos una superficie, fíjense acá, una superficie esférica de radio R1 que es concéntrica con la carga Q, una segunda superficie de radio R2, ¿sí? Acá está el radio R2, y que está concéntrica con la anterior, y tenemos dibujado 3 puntos característicos que van a ser importantes en función de lo que queremos mostrar. El primer punto es el punto A, que es parte de un elemento diferencial de superficie de la superficie de R1. Y tenemos un punto B, que está también en otro elemento diferencial de superficie, ¿sí? Que se encuentra en la otra superficie esférica de radio R2. A su vez también hay un punto B' sobre esta segunda superficie. O sea que tenemos ahí los 3 puntos ubicados. Entonces podríamos hacer un zoom de esta situación, es decir, un zoom de lo que tenemos acá, de estos dos elementos de superficie, y si le cambiamos la perspectiva de vista, bueno, tendríamos entonces este elemento de superficie acá, fíjense acá, ahí está el punto A, y en la parte de arriba, separado una cierta distancia entre ellas, en el caso este es R2 menos R1, la distancia que las separa, podemos tener entonces estas dos superficies. ¿Está bien? Bueno, ubicamos de vuelta los puntos, el punto A en la primera y el punto B y el punto B' en la segunda, ¿sí? Y también podemos marcar un par de caminos para ir de una superficie a la otra, para ir de esta superficie a esta. Tendremos 2 caminos posibles. Un camino puede ser el de ir desde A hasta B, por esa línea,
que sería la radial, la dirección radial, y otro camino podría ser cualquiera, no necesariamente este radial, sino por ejemplo uno que esté así. Entonces ahí lo hemos dibujado, de acá hasta acá, ¿ven? B'. Entre esos dos caminos se genera un ángulo que le vamos a llamar θ, ¿sí? Está ahí, si quieren agrandamos un poquito acá la imagen, este sería θ, y bueno, vamos a tener que el potencial que tenemos en juego en cuanto a su valor en la primera superficie tiene un valor que es una constante C1, y el valor del potencial en la otra superficie tiene un valor de constante C2, ¿sí? Esto lo plasmamos en una ecuación y es la siguiente: el B de R1, o sea el potencial en R1 es igual a C1 y el potencial en R2 es igual a C2, y lo es en toda la superficie, es decir, C1 tiene el valor en toda la superficie porque este es un valor, una superficie equipotencial, y lo mismo para la otra superficie. Si seguimos avanzando en el análisis, bueno, resulta ser de que podríamos preguntarnos cuánto vale la diferencia de potencial entre la superficie de abajo y la superficie de arriba, o si quieren elegimos un punto particular que sería un punto de la superficie de abajo sería A y un punto de la superficie de arriba sería B. Entonces preguntarnos cuánto vale el delta de B a B, el delta de B a B. Y bueno, ese delta de B a B será básicamente hacer el potencial en el punto B y el potencial en el punto A, y el potencial en el punto B es C2 y el potencial en el punto A es C1, por lo tanto ahí me queda C2 menos C1, ¿sí? O también podríamos preguntarnos cuánto vale la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B'. Bueno, va a ser exactamente el mismo, C2 menos C1. ¿Por qué? Porque el punto B' es parte de la superficie donde el potencial es constante y vale C2. O sea que en B y en B' vale lo mismo. Es decir que estos dos resultados son consistentes o están bien calculados. C2 menos C1 es entonces la delta B entre el punto AB, como así también entre el punto AB'. Ahora, podríamos pensar también de que, bueno, otra forma de calcular este delta de BAB' podría ser, bueno, directamente hacemos el delta de B a B, o sea, calculamos este delta de B y después le sumamos este delta de B, ¿sí? Y entonces será C2 menos C1 y delta de BB'. Bueno, como el punto B y el punto B' están en la misma superficie equipotencial y tienen el mismo valor de potencial, este delta de B es 0. Entonces me devuelve lo mismo. Conclusión, más que claro que delta de B a B' es igual a delta de B a B. Ahora podríamos pensar en movernos por un camino que va desde A hasta B, ¿sí? Ahora nos concentremos en esto. Vamos desde A hasta B. Si vamos desde A hasta B y estas superficies, este par de superficies equipotenciales están tan cerca posibles como nosotros podamos imaginarnos, entonces podríamos hablar ya no de un delta B, sino podríamos pensar que estamos hablando de un diferencial de B, o sea, un delta de B muy pequeñito. Entonces tenemos un dB, y ese dB seguirá siendo un valor igual a C2 menos C1, de forma tal de que si analizamos la variación de ese potencial en ese elemento infinitesimal con respecto al radio, bueno, entonces me quedará dB sobre dr igual a C2 menos C1 sobre dl. ¿Por qué dl? Bueno, este dr sería la distancia que hay en el radio entre las dos superficies, pero sigue siendo una longitud, o sea que nada quita que podamos poner dl. ¿Y qué pasa si pensamos lo mismo pero entre A y B'? Si pensamos lo mismo entre A y B', también habrá, como están muy cerca de la superficie, un dB. Y bueno, ese será igual a C2 menos C1
por el valor de los potenciales. Y entonces vamos a ver que dB, el cambio de dB a través de esa longitud, que ya no es en la dirección radial, sino que está aquí, a través de esa línea, va a ser igual a C2 menos C1 sobre dL. ¿Sí? O sea que, fíjense que hasta ahí solo hemos analizado dos trayectorias, desde A hasta B y desde A hasta B'. Si nos concentramos en el triángulo rectángulo, en juego entre esas dos superficies equipotenciales, fíjense, este triángulo, el que está acá, ¿sí? Este triángulo que está acá, y lo miramos desde una perspectiva, lo que tendríamos dibujado sería esto: el punto A, el punto B, el punto B', acá DR, esta es la dirección radial, y esta es una dirección cualquiera. Acuérdense que siempre estamos un punto de una superficie y estos dos puntos corresponden a la otra superficie equipotencial. Bueno, y acá podemos analizar sin duda que el coseno de tita es igual a dr sobre dl, cateto opuesto sobre hipotenusa, y de ahí podemos despejar que dr es igual a dl por coseno de tita. ¿Qué pasa con este b o esta función potencial? El potencial, fíjense aquí, el potencial de esta carga va a ser una función de R. Y por lo que estamos viendo aquí también, este R va a ser una función del camino, de L. ¿Está bien? Por lo tanto, podremos decir de que el potencial es función de R y a su vez es función de L. Entonces, si nosotros queremos analizar cómo es el cambio infinitesimal de este potencial con respecto a dl, tendremos que hacer o tener presente ese cambio en R y en L. Es decir, diferenciar B pasará a ser por una derivada de una función compuesta, porque B depende de R y R depende de L. Es decir, que eso nos llevará a lo siguiente: analizar qué pasa con dB respecto a dl me va a llevar a poner, bueno, dB antes de ir a dl va a ser dB, va a depender de dr, y a su vez dr dependerá de dl. Lo único que hicimos acá es, hicimos una derivada de una función compuesta, y esto es lo que me da. De esta última expresión que está acá, identificamos a dr sobre dl a lo que habíamos dicho que era coseno de tita, y entonces en esta expresión de este triángulo que está acá, esto nos va a quedar como dB dr por coseno de tita. Y entonces estamos en condiciones ahora de dar dos definiciones. Este cambio infinitesimal del potencial a lo largo del radio, o a medida que cambia el radio, es lo que se llama derivada direccional en la dirección radial. Mientras que por otro lado tendremos de que esta que está acá es la derivada, se llama derivada direccional simplemente. Entonces tendremos la derivada direccional y la derivada direccional en la dirección radial. Esa definición dada entonces nos permite a nosotros inferir lo siguiente: cuando la derivada direccional esta ha de ser máxima, cuando el coseno de tita sea igual a 1. Acuérdense que el coseno varía entre 1 y menos 1. ¿Y cuándo sucede que coseno de tita es igual a 1? Cuando tita es igual a 0. Es decir, cuando tita es igual a 0, este ángulo está acá y estamos en la dirección radial. ¿Sí? Entonces la derivada direccional resulta ser máxima cuando el ángulo tita es igual a 0. Y cuando eso sucede, entonces esta derivada direccional que tenemos acá, es máxima. Y esto nos permite a nosotros entonces definir lo que se conoce con el nombre de gradiente de la función potencial, o gradiente de B simplemente, donde B es la función potencial.
Entonces, ¿qué es el gradiente del potencial? El gradiente del primero, ¿qué es el gradiente de una función? El gradiente de una función va a ser un vector. O sea, un gradiente es un vector. Y el gradiente de la función potencial ha de ser un vector que nos está indicando en la dirección en la cual la función tiene su máxima variación, ¿sí? Es decir, el máximo cambio en el potencial se evidencia cuando la dirección o el camino, la trayectoria en la que estamos poniendo en juego a través de la función es la radial. Entonces, eso es la idea de lo que es el gradiente del potencial. Acá hemos sumado el cambio infinitesimal de v de n, donde tenemos nosotros que n es la dirección normal o radial. En este caso, normal a la superficie, como es una superficie esférica, corresponde a la radial. En la dirección n vector o n versor, pero podríamos haber puesto acá simplemente dv dr en la dirección u sub r. ¿Está bien? Pero nos quedamos entonces con esto. El gradiente de una función escalar tiene que ver con un vector que me indica la dirección en la cual se produce la máxima variación de esa función. ¿Está bien? Ese es el gradiente. El gradiente entonces es un vector. Muy bien.